La carrera no es fácil. Ok. Voy a empezar por ahí. No voy a pintar así florecitas con respecto a lo que es la carrera porque no es fácil. Yo cuando me defino como arquitecto, yo siempre digo que yo soy arquitecto, pero no me gusta diseñar edificios. Esto trasciende a mí mismo. Hay más personas que van a ser beneficiadas con esto, más que yo. Y quizás no lo sepan, quizás no sepan quién es el arquitecto que estuvo detrás dibujando cada uno de esos planos que llevaron al plan urbano, al edificio que están viviendo. Pero también me queda la satisfacción de que hay gente que está viviendo mejor. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Vocación Podcast. Quiero agradecer de corazón a todos los que están viendo, están compartiendo las entrevistas anteriores, a todos los que se han detenido también a aportar. Créanme que todo suma y todo es muy valioso para este proyecto. Hoy vamos a hablar de una carrera que la verdad, cuando yo trabajé en la oficina de admisión, era muy solicitada por los escolares y que además me han dicho que también es muy exigente, no solamente académicamente, sino también físicamente. Y de hecho, hoy lo vamos a hablar un poco más con el invitado del día de hoy. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al gran Fernando Rioja. Amigo, ¿cómo estás? Gracias. A ver, pero primero, preséntate. No sé si eres estudiante, eres ya egresado. No, Cuéntanos yo un ya poquito soy más. arquitecto, yo ya Ah, salí, yo ya acabé, yo ya por fin me liberé de esto. ya presentaste tu tesis también. Sí, claro, yo ya me titulé el año pasado, yo ya Perfecto. sustenté y bueno, y ahora ya trabajando como arquitecto, ¿no? Bueno, primero gracias por invitarme, en verdad, qué emoción, y Gracias a ti más por aún aceptar, después de amigo. los invitados que has tenido, o Ah, sea, qué mira. honor. No, escúchame, yo cuando dije arquitectura, de todas maneras, y lo voy a decir sinceramente, gente, no conozco a alguien más que hable tan bien de su carrera y que le apasione tanto su carrera. Claro, hoy día vamos a comprobar si realmente le apasiona o no, pero cada vez que yo relacionaba la palabra arquitectura a alguien, era al gran Fernando. Así que, Fer, muchas Oh, gracias por gracias. venir. Y vamos a empezar esta entrevista como siempre lo hago con en este programa, que es justamente con un ejercicio que siempre hacemos con ellos y es remontarnos a la época del colegio. Estamos hablando del Fer que tenía 15, 16 años y me gustaría saber cómo fue tu proceso vocacional para elegir la carrera de arquitectura en ese momento. A ver, mira, mi proceso en realidad fue bien caótico. O sea, Ok, tanto el elegir mi carrera como llevarla y ok. ahora también el después de, ¿no? Creo que mi vida se rige bajo el caos. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, sí, bueno, la típica que siempre te hacen, ¿no? Los test vocacionales y están siempre preguntándote ya como que qué vas a hacer y qué vas a estudiar. Ok. En el colegio a mí me gustaban mucho los números, me iba súper bien en matemática y de verdad disfrutaba hacer números. Ah, bueno, Y mira. inclusive desde tercero o cuarto de secundaria yo ya hacía ecuaciones diferenciales y cosas así de cálculo 3 4 de la universidad. Dios Porque de verdad mío. disfrutaba un montón, me emocionaba hacer números. Eras un Pero genio, amigo. o sea, era chancón, más creo que no sé si es la palabra, pero me gustaba mucho hacer números y Ya. inclusive en algún momento pensaba estudiar matemáticas como disciplina, Matemática pura. Que de como hecho carrera. existe esa carrera, gente. ¿Eh? Dentro Sí, de las claro. 1100 carreras profesionales que hay, matemática existe, búsquenla. Y lo consideré en verdad como una opción, pero también a la par, a mí me gusta mucho leer, entonces también decía, me puede gustar la historia, puedo irme por acá. Y también en algún momento una opción fue filosofía, fue historia. Pero Dios. también me gustaba el arte, Ok, porque yo aparte también bailo, ok. entonces yo soy parte de un elenco de folclore desde hace ya un montón de años y decía, entonces quizás lo mío es estudiar danza. Qué multifacético Entonces, este chico, Dios mío, ya. y entonces cuando tampoco no tenía ni idea qué hacer con mi vida, claro, venían los test vocacionales y decía algo me va a ayudar, pero en realidad me salía como que igual interés en todo y al contrario, lo único que hizo fue que entré más en crisis porque no sabía qué hacer. Claro, tenías un montón de opciones, un montón de gustos también de tu Sí, o sea parte. que me gustaba hacer de todo, ¿no? Yo Ya. soy de las personas que se aburren rápido, entonces estoy como que yendo de un lado para otro y haciendo mil cosas. Ya. Hacía en algún momento mil talleres en el colegio, luego me iba, bueno, a mi casa y también bueno, a seguir haciendo otras cosas, estudiaba por ahí haciendo otro taller, otro curso y estaba así, ¿no? Haciendo mil cosas y eso hizo de que también entré como, necesito algo que me permita un poco combinar todo esto, porque se me hacía muy difícil en verdad elegir. Ok. Yo salí del colegio en verdad con mucho miedo, porque claro, postulo a arquitectura, porque en una feria vocacional precisamente es que encuentro personas que ya lo habían estudiado Ok. y me comentaron, ¿no? Su experiencia, qué es lo que habían hecho, cómo fue también sus propios procesos
y vi que podía hacer un poquito de todo, ¿no? Y entonces, porque es algo que ya luego me di cuenta en el camino, porque al inicio, claro, uno entra pensando que como arquitecto lo único que voy a hacer es diseñar edificios. Claro. Cuando más bien ahora, yo cuando me defino como arquitecto, yo siempre digo que yo soy arquitecto, pero no me gusta diseñar edificios. O Así. no me siento pleno, no me llena, Ya. ¿no? Entonces creo que hay muchas cosas más allá y que es algo que he ido encontrando poco a poco, porque creo que cuando salí del colegio, también la típica, tenemos una idea de que no, arquitectura es mucho número, arquitectura solo es esto, arquitectura es diseñar edificios, vas a tener tu inmobiliaria, vas a tener tu estudio, vas a hacer edificios multifamiliares, cada vez con departamentos más chiquitos, ¿no? Yo, claro. Cada vez Pero, menos, ya. no me veía necesariamente así. Ya. Y también porque decía, bueno, a mí me gustan hacer las cosas siempre a lo grande. Entonces, ¿qué más grande que un edificio? ¿O qué más grande que una ciudad? Qué más Así grande que que tú, dices. también me fui con todo y dije, ya, bueno, a ver, o sea, también yo entré, como te digo, con mucho miedo y dije, voy a darme por lo menos la oportunidad de un par de ciclos, a ver si es que como me gusta. Claro. Y si no, bueno, encontraré algo, ¿no? ¿Y hubo algo en el colegio que de alguna manera te motivara a elegir la carrera de arquitectura? Por ejemplo, a ver, en el cole yo me acuerdo de que lo más cercano a arquitectura que teníamos era el diseño de maquetas para el curso de ciencia y ambiente, ¿me entiendes? O sea, yo diseñé una maqueta del sistema reproductor, es lo más cercano a maquetar que yo tuve, ¿me entiendes? Entonces no sé si es que en tu cole o tú, desde que estabas en el cole, había algo o algún curso que te motivó a ser arquitecto. Y eso es lo curioso porque en realidad no, ¿Ok? porque en mi cole el arte no era considerado como un área importante, ¿no? ¿Ok? Creo que en muchos coles las áreas, por ejemplo, de computación, filosofía, arte, las tienden a dejar como de lado y darle prioridad a matemáticas o lengua, Ujú. cuando en realidad son súper importantes. O sea, creo que el arte nos hace humanos, Ok. ese es el tema. O sea, todas las ramas de arte y diseño, al final el diseño es eso, es transformar algo. Entonces hay gente que transforma, no sé, cosas en ropa y eso es diseño de modas. Hay gente que transforma ideas en imágenes y eso es diseño gráfico. O en objetos en productos y eso es diseño industrial. Claro. En mi caso, en arquitectura, nosotros diseñamos espacio y transformamos el espacio para hacer que las personas puedan vivir bien. Entonces, ese es el objetivo al final de la arquitectura. Pero en el colegio el arte principalmente era música y danza. Entonces por eso que tenía mucha... eh, como que estaba muy ligado al mundo de la danza, ¿no? Ese era mi vínculo más personal con el mundo del arte, la cultura, la historia. Y fue por eso que también la dudé, ¿no? Si es que ese era mi Claro. camino o no. Pero también porque a veces surge como el estereotipo de que vivir del arte no funciona mucho. Ujú. Entonces, cuando también en algún momento lo propuse como para estudiarlo, me habían dicho como que estudie algo de verdad. Entonces decía, ¿de qué manera puedo seguir haciendo cosas artísticas, pero también haciendo esto que con lo que me va bien, que son números, o con la geometría, con el Claro. espacio? Y es que encuentro, ¿no? La carrera. El tema es de que, más que en el colegio, creo que lo encontré afuera. Porque Ah, mira tú. por ejemplo, mi familia es del norte, es Ok. de Chiclayo. Entonces, cada vez que nosotros viajábamos, íbamos de ciudad en ciudad, porque mi familia estaba un poco dispersa por toda la región. Y ese caminar, ese conocer ciudades, ese ver edificios antiguos, ese pasear y estar ahí siendo uno como que con la ciudad y con donde estás, creo que eso es lo que me llevó a estudiar arquitectura. Claro. Que me guste conocer el lugar en el que estoy y también, por más de que haya recorrido la misma calle 1000 veces, seguir caminándolo como si fuera un turista que está viendo cosas nuevas y aprendiendo más. Y creo que ese es el gustito, ¿no? Un poco de la carrera. Claro, oye, y has mencionado algo muy importante que a mí me parece que es necesario también resaltar, y es el tema de que a veces tal vez los chicos no tienen muchas posibilidades de elegir arquitectura por los cursos que llevan en el colegio, ¿no? Entonces, Sí, probablemente como tú y como muchos que hoy estudian arquitectura en las diferentes universidades del Perú, probablemente tengan que informarse por ellos mismos para saber cómo es la carrera, el campo laboral, sí, entre otros, claro. y ahora van a tener este programa para enterarse un poco más de la carrera de arquitectura. Gracias, Renato Y Grau, por hacer esta obra. muchas gracias, Fer. Yo no le dije eso. ¿Ah? Y ahora, Fer, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es justamente, ahora que me dices que tienes o que tenías en ese momento muchas opciones, te gustaba el arte, te gustaban los números, te gustaban las letras,
¿Tuviste miedo en algún momento de no elegir la carrera correcta? O sea, de saber o de pensar, oye, arquitectura tal vez no es lo mío, tal vez debo elegir otra cosa. ¿En algún momento surgió ese En verdad miedo? sí, y es más, hasta ahora creo. Porque como te digo, yo entré con mucho miedo. Entré pensando en que voy a probar y voy a ver qué onda, ¿no? A ver qué sale. Porque quizás lo mío no iba tanto por ahí y quizás podría ser otra rama o podría ser otra carrera, otra especialidad. Entonces yo entré como para tantear en realidad y ver como, a ver, a ver qué A sale. ver qué sale. Y ver si en el camino me gustaba. Y en realidad mis primeros ciclos también fueron bien caóticos. O Ok, sea, el golpe colegio, universidad también fue duro, fue bien chocante porque es un ritmo, primero que la vida universitaria es un mundo completamente distinto completamente. y más aún para carreras creativas. O sea, Ok, las carreras como arte, diseño, arquitectura y en general otras que también demandan mucha producción creativa son carreras que te agotan muy rápido ujú, porque estamos siempre pensando en cosas nuevas todo el día que no nos podemos parar un rato a pensar en qué estamos haciendo. claro. Entonces, cuando yo entro, yo me acuerdo, mi primer ejercicio fue tirarnos al piso y dibujar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, teníamos que entender que todos los espacios y todas las cosas que se crean son a partir de la proporción del hombre. Claro. Pero mi sorpresa fue que al día siguiente me pidieron hacer exactamente lo mismo y tenía que dibujar una mano y me jalaron. Entonces mi Wow. primera nota en la universidad en realidad fue un 0,6 porque dibujé mal una mano. Y Wow. desde ese momento, desde el segundo día de clases que salí furiosísimo y me acuerdo que tuve que llamar a mi papá que me recoja a la universidad porque estaba tan enojado conmigo mismo, porque Ok. claro, yo venía de un colegio en el que yo me exigía, ¿no? Y yo Eres sabía el que me iba chancón del bien. grupo. Exacto. Y entro acá y era una cosa completamente distinta. Claro. Entonces, el golpe de realidad fue desde el día uno, ¿no? Wow. Y después, entonces seguí y ya venían, ¿no? Ejercicios de diseño, venían cosas así y decía, pucha, taller de diseño, que es el curso más importante de alguna forma en la Ujú. carrera, no me está gustando del todo y no me está yendo tan bien. Entonces, si es que en el curso más importante no me está yendo bien, ¿qué va a ser de mí el resto de mi carrera y el resto de mi vida? Oye, que de hecho yo quería hacerte esta pregunta un poco más adelante, pero aprovecho en hacerte la ahora ya que me lo estás mencionando y es si en algún momento o si ese fue el momento en el que tú quisiste renunciar a la carrera, si quisiste dejarla tal vez en los primeros ciclos, o fue después, o fue como que al final, ¿cómo fue eso? Bueno, en realidad fueron varios momentos. Este, fue un pensamiento recurrente a lo largo de estos años, porque, claro, al inicio yo decía, esto es bien difícil, y no sabía si yo mismo iba a poder con eso. Eh, pero habían algunas cosas que sí me gustaban de la carrera. Me gustaba mucho estudiar la arquitectura y no necesariamente hacerla. Eh, que puede sonar raro, pero eso era. Me gustaba mucho estudiar sobre ciudades, sobre la historia de los edificios, sobre el mundo y cómo hemos ido transformándolo a partir del espacio. Y me parecía una herramienta como súper potente poder entender el mundo a partir de eso. Entonces decía, mira, hay cosas que me gustan, quizás esto no tanto, así que voy a darme un ciclo más. A ver cómo, a ver qué onda, si es que sí, me quedo y si es que no, tendré que tomar la decisión de cambiarme. Pero en realidad avancé un ciclo más y empezaron a venir cursos, por ejemplo, de urbanismo, que era esta disciplina que también arquitectos se dedican, que es al estudio de ciudades, Ujú. ¿no? Y el espacio público y cómo la gente interactúa en la ciudad. Y me terminó gustando más que diseñar edificios. Entonces dije, quizás por acá es, y por acá me quedo. Entonces dije, ya, me gusta y me estaba yendo mejor en mis cursos, entonces dije, ya, un ciclo más. Claro. Y así llegué al tercero. Y en el tercero empecé a llevar cursos de historia. Y encuentro historia de arquitectura prehispánica y nos íbamos a conocer huacas. Mis exámenes era dibujarme huacas de memoria, así, y poder... De memoria. Y yo tenía el mapa así del Perú y de las civilizaciones, de cómo han ido construyéndose, el dibujo de las piedras, y yo todo en mi examen lo dibujaba así. Entonces De haberlo dije, sabido, hubiera traído lápiz y papel que lo dibuje. Bien feo. entonces, ya de por sí me estaba gustando una rama y encontré el mundo de la historia y dije, eso también me gusta, me interesa. Ya, a dar uno más. Entonces me metí ya a mi cuarto ciclo y llevé historia del urbanismo, o sea, combinando ambas cosas. Y dije, ya, entonces con esto me di cuenta que en realidad hay muchas formas de ser arquitecto
Y no solamente podía dedicarme a lo que todo el mundo cree que se dedican los arquitectos, que es a diseñar edificios, sino que también puedo diseñar ciudad, puedo generar nuevo conocimiento a partir de historia. Entonces puedo combinar muchas cosas que me gustan estando acá en esta carrera y no necesariamente haciendo lo que el estándar cree que hacemos. Claro, Y ya en el camino también, nuevamente, es algo que he ido pensando, que he ido teniendo nuevas experiencias, porque siempre se presentan, ¿no? Nuevos cursos, nuevos ejercicios y un montón de ramas y me doy cuenta que en realidad el espectro de arquitectura es demasiado amplio. claro. Y eso también me dio miedo en su momento, porque ya a medida que avanzaba, por ejemplo, llega mi tesis, este momento tan importante y justo también coincide con el regreso a la pandemia. Entonces era como retomar mis estudios después de un par de años de Ujú. frente a hacer tesis. Y también eso fue otro choque y otro golpe totalmente fuerte, porque es como, ya, le he dedicado tanto tiempo a esto, pero de verdad estoy listo. O sea, estoy listo para ser arquitecto. Wow. Entonces, tenía que poner a prueba todo lo que sabía y ponerlo en un solo proyecto, que fue mi tesis. Y en realidad mi tesis me demoró un poco más de tiempo del que normalmente debería, porque me costó un montón. Y es ahí donde también entró la duda, justo en el último ciclo, o sea, si es que de verdad estoy en el lugar que debería estar. Y fue una suma de otras experiencias las que en realidad confirmaron que sí. Claro. Wow. O sea, me parece interesante el hecho de que digas que claramente, a ver, en las anteriores entrevistas, hay, en el caso de Fe, en el caso de Juan Di, la dudaban, ¿no? Como que en los primeros años, ya con el paso del tiempo, como se fueron consolidando y de alguna manera dijeron, no, esto es para mí. Me Ujú. parece interesante que tú hayas dicho de que hasta el último momento hay dudas en el estudiante de arquitectura. Sí, Y eso es algo que suele pasar, o sea, así como lo pasa, tal vez a Fe y a Juan Diego no le pasó, pero seguramente hay estudiantes, incluso de mi carrera o de la carrera de ellos, que pueden tener esas dudas hasta el último año, hasta el último ciclo, probablemente hasta la última semana de preguntarse, sí, claro. ¿esto realmente era para mí? O sea, entonces, eso pasa, suele pasar. Y ahora, ya que también empalmaste con el tema de la tesis, Fer, me gustaría preguntarte cuáles son como que los mayores logros que tú consideras que has tenido como estudiante de arquitectura. Claramente la tesis es uno de ellos, pero, o Claro, o sea, sea, titularme creo que fue uno de los mayores logros que haya podido tener, porque fue como el cierre de un ciclo muy grande, ¿no? Y digo muy grande porque demoró varios años. Este, fue un par de añitos más que lo que debería, ok, pero demoró un poco más y eso fue algo muy retador. Pero también creo que en el camino se me fueron presentando otras oportunidades eh, que por ejemplo fui también parte del Centro Federado de Estudiantes, ¿no? Apoyando en otras actividades, entonces podía hacer cosas de mi carrera, pero desde otra perspectiva. Luego entro a un grupo de investigación en temas de urbanismo porque dije, ya, si esto me gusta y también me gusta investigar y leer, mejor me meto en un grupo de investigación, ¿no? claro. A ver cómo, qué más puedo aprender. Entonces entré a este grupo de investigación en urbanismo y pude aprender un montón, en verdad, de cómo también otra forma de ser arquitecto es investigando y es viviendo también de proyectos urbanos y de otro tipo de consultorías que se puedan hacer. Luego en el camino, como te digo, encontré más cursos de historia y ya luego me terminé saliendo del grupo de investigación de urbanismo y me fui a uno de patrimonio, que es hasta ahora en el que soy parte también ya como investigador. Y ahí me he quedado, ¿no? Y entonces creo que eso ha hecho de que no solamente más gente me conozca por mi trabajo, sino también que confirme el hecho de la decisión que tomé. Claro. Porque, por ejemplo, en estos grupos, lo más divertido de alguna manera es que no éramos todos arquitectos. Entonces, por ejemplo, en el de urbanismo habían sociólogos, antropólogos, historiadores. Ahora en el patrimonio tenemos arqueólogos, abogados. Explícame un poco cuál es la diferencia entre urbanismo y patrimonio, porque no me quedó como que un poco O sea, claro, ¿no? el urbanismo es esta disciplina que se encarga de estudiar ciudades, Ok, en resumen, ya. ¿no? El espacio público, cómo la gente camina, por dónde se mueve, cómo se concentra el comercio en algunas zonas, por qué hay zonas más residenciales que otras, por qué hay zonas con veredas y otras que no, Ok, o por qué estamos construyendo tantos bypasses así de la nada, ¿no? Entonces, el estudiar y comprender qué pasa en la ciudad y por qué no vivimos solos, porque siempre que construimos algo nuevo estamos al costado de alguien, ok, ¿no? claro. Entonces, entender el lugar donde estamos, eso es urbanismo.
Y el patrimonio es trabajar con edificios históricos o en general con todo el pasado. La arquitectura, como tal, como disciplina, trabaja mucho con el futuro, porque estamos proyectando y diseñando cosas que todavía no existen. Claro. Entonces, nuestro objeto de estudio en realidad es el futuro, Ah, pero en el wow. caso del patrimonio es más bien el pasado. Y es ver, porque claro, año a año se siguen construyendo cosas, pero ¿quién las mantiene? ¿Quién las conserva? Todo ese mundo, eso es patrimonio, y eso también es el mundo de la restauración, y eso es a lo que me he dedicado en los últimos años. Y en verdad yo estoy feliz. O sea, ya estando en ese grupo fue precisamente como mencionaste hace rato, el momento que como que confirmé que esto era lo mío y que yo era feliz, no sé, viajando a una ciudad en la que habían iglesias en ruinas y para mí eso era Disney, ¿no? Entonces, para mí encontrarme esos ladrillos antiguos y treparme a una iglesia que está a punto de caerse, pero que tiene pintura mural en el techo o cosas así. ¿Qué ciudad recuerdas puntualmente, por ejemplo? Bueno, primero la ciudad de mi tesis, que fue Saña, Saña. ¿Saña dónde queda? en En Lambayeque, al norte. Lambayeque. Entonces ahí había Saludos a toda la una, gente de Lambayeque. Ahí Fernando lo va a visitar en algún momento. y había unas iglesias que fueron destruidas por el fenómeno del niño y ahorita queda un arco, una portada, y es como muy poético inclusive en el paisaje. También hace poco que fui a Cusco y estuve también en un proyecto con el grupo de investigación en Andahuaylías, viendo esta iglesia que es preciosa, trepándome al campanario y pudiendo acompañar a otras personas también que habían sido afectadas por unos sismos en el lugar y enseñarles, ¿no? Cómo trabajar con casas y edificios históricos y eso también te enseña que lo que estamos haciendo también tiene una influencia directa en la realidad, que hay gente Claro. que necesita de estos temas y hay personas que como todos nosotros vivimos alrededor de edificios, vivimos en ciudades o en diferentes poblados que están siendo construidos, están siendo diseñados. Y de qué manera lo están haciendo o no, también ahí nosotros nos metemos, ¿no? Entonces, este trabajo también me gustó mucho porque, como te digo, no éramos todos arquitectos y eso era lo que más me encantaba, porque en el grupo hay historiadores, arqueólogos, diseñadores industriales, eh, ingenieros civiles, ingenieros mecatrónicos, arquitectos y estamos todos mezclados y todos juntos haciendo un solo proyecto Claro. y eso hace de que este gustito que tenía al inicio de querer meterme en todo y querer aprender todo, también siga vivo, ¿no? Porque tengo que aprender también de todas esas disciplinas para poder trabajar con Claro, ellas. a pesar de que ya como que llevas años en la carrera, sigues con ese gusto. O sea, ese gusto nunca se fue y ahora lo estás Sí, aplicando. nunca se fue, en verdad. Fernandito, por ejemplo, que quería bailar, sigue haciéndolo y ahora investigo cosas de arquitectura vinculadas a folclore. Ah, Entonces, mira tú. ahora estoy haciendo un proyecto también de investigación sobre a la arquitectura de la esclavitud, porque Ok, también precisamente como deriva de mi tesis también en el norte. eh, y este gusto por el folclore, por la cultura, ahora llevándolo hacia el mundo de la arquitectura con historias que no se cuentan normalmente, ¿no? claro. De por sí las historias regionales de que no son Lima muchas veces son invisibilizadas y más aún de sociedades y de comunidades que han sido históricamente oprimidas como la comunidad afroperuana. Juntando eso y llevándolo al mundo de la arquitectura, que no es algo que normalmente se hace, es como un logro enorme que he podido tener y que hasta ahora sigo haciéndolo y que me gusta, porque puedo hacer muchas cosas, puedo aprender de diferentes ramas y sigo siendo arquitecto, no por no diseñar edificios, soy menos arquitecto que los demás, Claro. solo soy un arquitecto diferente. Parece perfecto. De hecho, ustedes, no sé si lo pueden ver, si lo pueden notar, pero cuando Fernando habla de su carrera, le brillan los ojos, como no tienen idea. Yo lo puedo notar y hasta a esas alturas del video creo que ustedes también ya se dieron cuenta que Fernando es una persona muy apasionada por su carrera y Ofer, te felicito, felicito tus logros y felicito también que hayas encontrado tu lugar ideal, ¿no? O sea, ahora está en un grupo de investigación que, como lo escucharon, engrana todos los gustos del Fernando del colegio y que pues ahora lo puede aplicar, ¿no? Hola, espero que estén disfrutando la entrevista. Yo paso por aquí para pedirles que le den like a este video y que se suscriban al canal, ya que así apoyan muchísimo a este proyecto que busca tener muchos más invitados. Así que denle like, suscríbanse y así me apoyan un montón. Seguimos con la entrevista. Y ahora, Fer, vamos a pasar a una pregunta que tal vez es un poco más informativa, creo yo, que tiene que ver un poco con el campo laboral del arquitecto. Creo que tú has mencionado un montón de Sí. lugares en los que has trabajado, y de hecho eso ya forma parte del campo laboral de la arquitectura, pero me gustaría saber qué otros campos hay, o más bien si tú quieres decir cuáles son todos los campos laborales del arquitecto, pues adelante, expláyate, por favor. Bueno, primero está, creo que lo típico, ¿no? Que es diseño de edificios. Este, y es que hay gente que le emociona hacer edificios o trabajar en inmobiliarias, también
eso es un mundo y es un mundo súper competitivo también y muy bonito, ¿no? Para los que les guste. ¿Tienes compañeros que trabajan Sí, claro, hay en... gente que trabaja en estudios también súper importantes a nivel de Perú, o inclusive también hay gente que ha viajado a otros países para poder trabajar en otros estudios a nivel internacional, súper destacados. Eh, pero también hay otras mil, y hay mil ramas. En verdad, los arquitectos Claro, podemos trabajar en muchas cosas, porque como te digo, nosotros más que diseñar algo per se, diseñamos espacio. Y el espacio puede ser lo que nosotros ocupamos, por ejemplo, sentados en un mueble, ¿no? Podemos diseñar mobiliario, podemos diseñar una habitación, podemos diseñar una casa, un departamento, un edificio, una calle, una plaza, un parque, un colegio, un centro comercial y hasta una ciudad entera. Entonces, claro. todo lo que hay en medio somos capaces, en teoría, de poder hacerlo. ¿No? Entonces hay gente que se dedica al mundo de la inmobiliaria, otros a la gestión de obra, y que son los que construyen, otros a la parte de planificación urbana, el diseño de espacio público, el tema de paisajismo también, que es algo, una rama medio reciente, la parte de museografía inclusive, en la cual ahora también me estoy metiendo un poco más en mi trabajo, que es diseñar recorridos y experiencias en un edificio, diseño de hospitales, diseño de centros comerciales, diseño de espacios educativos, de vivienda rural, de tecnologías constructivas, de patrimonio, de conservación, de restauración. Y así, en realidad el arquitecto puede trabajar en muchas cosas. Hay arquitectos en todos lados. En el Claro. Ministerio de Economía hay gente de arquitectura trabajando, haciendo proyectos de inversión. Hay en el Ministerio también de Salud, diseñando edificios, de hospitales, de educación, viendo tipologías de colegios y cómo también la arquitectura influye en la metodología educativa. Entonces, nosotros en realidad estamos un poquito metidos en todo, así que creo que eso también es algo bonito porque cuando uno avanza en la carrera cree que lo que haces en taller, que es el curso más importante, donde haces el edificio, el proyecto, es lo que te define, pero Ok. hay muchas cosas más y creo que darse la oportunidad de poder explorar todo eso también es lo bonito, ¿no? Claro. De esto y así aprendes también un poco de todo y encuentras cuál es al final la rama que cada uno quiere dedicarse. Oye, me encanta que le hayas dado, desde que empezó la entrevista, que hayas dejado en claro de que la arquitectura no solamente se trata de diseño de edificios, y de hecho Ujú. empezaste con lo clásico y lo particular, diseño de edificios, y luego has enumerado como 20, creo, ramas en las que puede trabajar un arquitecto, y eso me parece muy interesante. Y ahora, Fer, puntualmente, ¿cuál fue tu primera chamba como arquitecto? O tus primeras prácticas, como tu primer cachuelo, por así decirlo, como arquitecto. Cuéntame, por favor. Bueno, mi primer trabajo como arquitecto fue en el Archivo de Arquitectura, Ok. que es una institución de la universidad que alberga documentos históricos vinculados a la arquitectura. Entonces, por ejemplo, nosotros nos encargábamos de ordenar y de clasificar y de digitalizar planos, cartas, documentos o cualquier de otros dibujos de arquitectos que han hecho edificios emblemáticos, Ok. ¿no? Entonces, también hay que considerar que, por ejemplo, en los 50, 40 no existía AutoCAD. Entonces, todos los dibujos que nosotros veíamos eran hechos a mano. Y eso fue un golpe así también de realidad increíble, porque claro, estaba combinando nuevamente mi gusto por la historia y la arquitectura, y podía encontrar como que cada trazo tiene una intención, cada gesto que nosotros hacemos en la arquitectura tiene una intención. Ujú. Nosotros no diseñamos porque en fin, ¿no? Porque si no, no son edificios, sino esculturas. Y eso es lo que nos diferencia en realidad de escultura. Eh, entonces, ver también esta pasión de los arquitectos hecho en plano, en su dibujo, en cada una de estas acuarelas que ellos mismos hacían, o estos dibujos a lápiz, o también nosotros veíamos todos los borradores previos al proyecto final y que con lápiz garabateados, dibujados encima, con papel de mantequilla para tapar y hacer otras cosas por ahí. Entonces, también entender el proceso de cómo funciona su mente es Ok. algo que me enseñó también cómo puede funcionar la mía. Ok. Y creo que es algo que me Interesante. ayudó en su momento. Eso lo hice en mi quinto ciclo. Después también asumí otro trabajo, también dentro de la misma universidad. Y luego ya en el camino empecé a tener otras experiencias. Empecé en un laboratorio urbano para aprender a hacer diagnósticos urbanos, junto a un colectivo importante también de acá de Lima. Y también eso fue divertido porque del grupo de 50 que entramos, solamente 10 éramos arquitectos.
Y todo el Ok. mundo era sociólogo, antropólogo, abogado, historiador, arqueólogo, diseñador. O sea, eran mil ramas distintas y todos vinculados al urbanismo de alguna u otra manera. Entonces eso también me abrió la mente por completo. Claro. Ya luego me llamaban como para apoyar en algunas consultorías, haciendo para planes urbanos o para hacer luego ya diagnósticos patrimoniales, ¿no? Para poder entender por qué un edificio vale. Ah, wow. Entonces, entender el valor histórico, estético, formal, legal de un edificio también fue bonito aprender para también saber que lo que estamos haciendo importa, ¿no? Y eso también es lo bonito de la rama en la que estoy, que es el patrimonio, porque todo lo que es patrimonial vale. Claro. Entonces, entender ese valor también es entender el valor de la historia y del mundo. Y ya en el camino después aparecieron otras cosas. Ahora más bien estoy, como te contaba, diseñando un museo, Ah, mira tú. diseñando Dios. también planes urbanos y así he estado como que haciendo un poquito de todo y cada una de estas experiencias al final terminaron construyendo lo que ahora soy, ¿no? Claro, oye, me parece buenazo. Probablemente pronto entremos a un edificio o a un museo diseñado por Fernando. Miren, así ¿Quién que sabe pronto? apunten eso. Y ahora, Fer, me gustaría preguntar algo que le he preguntado y que le voy a preguntar a todos los entrevistados, y es, ¿alguna vez la malograste en el trabajo? Sí, sí, de todas maneras, varias veces. ¿Qué pasó, por El ejemplo? tema es de que, a ver, vamos. Este, Acomódate, acomódate. ya, mis primeras prácticas, bueno, mis segundas prácticas en verdad, yo las hice en el estado. Ok, Entonces, el ritmo de trabajo es distinto porque en la facultad no se acostumbran a una cosa, pero el mundo laboral es otro. oye, Es otro por me completo. lo imagino. Entonces yo mismo también me ponía la valla en el sentido de que no, tengo que producir como 15 planos, 20 imágenes y cosas así para mañana porque así me han entrenado en la facultad, ¿no? De que de un día para otro tengo que hacer un montón de cosas. Pero más bien, acá el ritmo era distinto. Es como, si una imagen te tiene que tomar una semana, tómate la semana. Ah, mira, yo pensé que me ibas a decir que era mucho más exigente, pero Al contrario, y es ya. como, para mí fue un choque como, entonces, ¿qué estoy haciendo? No, no, este, porque, claro, obviamente ellos tienen plazos establecidos, pero más que cumplir un horario o estar así súper fijo, con tal de que se cumpla el plazo, cada uno es totalmente libre de poder adaptarse a ello. Entonces, esa flexibilidad creo que también me ayudó un montón y me enseñó un montón, porque los trabajos que siguieron después de ese también me enseñaron lo mismo, o sea, de que en realidad creo que la dinámica en arquitectura es un poco así, más flexible, Ok. no, más chill. Y y ahí como podía sopesar, ¿no? Que la facultad es una cosa a la cual me guste o no, tengo que cumplir y tengo que terminarla. Y tiene un ritmo establecido, pero el mundo real, laboral, es otro. Y no digo que sea más tranquilo, porque no lo es tampoco. O Claro. sea, también es súper fuerte, también he tenido semanas como súper cargadas de chamba y estresado de la chamba y cosas así. Pero es un modo de vida distinto, ¿no? O sea, ya no me tengo que amanecer, ya no, Claro. no, cosas así. Dios mío. No lo hagan. Cuiden su salud mental. Oye, que de hecho eso es algo que ya, después lo tratamos. Ya. Termina, por favor, la idea. Y, y claro, o sea, en algún momento, no sé, mandaba documentos que también con mucho miedo de no sabía si estaba bien o no porque los iban a presentar a reuniones importantes. Y no sé, tenía un error y yo ya estaba como queriendo tirarme, ¿no? Del balcón. Pero después decía, no, o sea, o sea, ya está bien, es un error, pero tampoco no es tan grave, Claro. creo. O sea, también considerando en la etapa en la que estaba, porque, claro, las dos carreras, o las dos mundos laborales creo que un error cuesta vidas son el mundo de la construcción y el mundo de la medicina. Dios mío, claro que Entonces, sí. cuando uno se equivoca, eh, cuesta, y cuesta duro, si no mira todas las cosas que están pasando Lo del últimamente Real Plaza, por ejemplo, con centros ¿no? comerciales, puentes y todo, el cielo se cae. Entonces, cuando estamos viendo que nosotros como constructores tenemos la responsabilidad, ahí entra un poco eso, ¿no? Pero felizmente yo no estaba trabajando en obra, entonces todavía había opción un poquito a equivocarse, ¿no? Claro, Claro. no debería No, equivocarme pero tanto, pasa, amigo. Pero pero, estás o sea, a todo el mundo le aprendiendo pasa, también. ¿no? Estás Y aparte, claro, aprendiendo. yo ahí entrando recién, como que así con 19 años, este,
chiquitos que entrando a trabajar. Y entonces, obviamente, me voy a equivocar, ¿no? Claro, Y creo que para eso también son las prácticas, para permitirnos equivocarnos y para aprender cómo es el mundo real sin todavía ser arquitectos reales, ¿no? claro, Entonces, claro, todavía obvio. estamos en ese proceso y creo que uno puede aprovechar también precisamente el proceso para aprender de él y ver, pues, ¿no? O sea, ya en el camino uno ve, porque si no, no voy a seguir equivocándome toda la vida. Ya, Claro, obviamente tengo que aprender de eso, si no, ¿para qué? obvio. Pero ya hay personas que se aparecen en el camino, hay experiencias nuevas también, hay errores nuevos. Entonces, de todo se aprende. De todo se aprende, tal cual, Fer. Y de hecho, agradezco que compartas todas las experiencias, o al menos las experiencias en las cuales de alguna manera te equivocaste, porque también, si es que vieron la primera entrevista con Juan Diego, él decía de que del error se aprende muchísimo, ¿no? O Sí, de sea, todas y eso maneras. se lo han dicho siempre, y agradezco que lo hayas dicho. Pero también has dicho algo importante que no tratamos antes, que es un tema, creo que es importante antes de pasar ya al cierre de la entrevista, que es el tema de lo exigente que puede llegar a ser la carrera de Sí, arquitectura. O sea, a ver, yo he escuchado de que hay gente que no duerme. O sea, realmente en arquitectura me han dicho, se oye, nota, creo. en, en arquitectura no duermes. Entonces, ¿qué tan cierto es eso? Se quedó dormido. A ver, la carrera no es fácil. Ok, Voy a empezar por ahí. No voy a pintar así florecitas con respecto a lo que es la carrera porque no es fácil. Y creo que lo más difícil en verdad es precisamente de que nosotros hacemos un poco de todo. Y como te digo, por más de que, no sé, hagamos estructuras y diseñemos estructuras, no estamos con las ingenierías. No, por más que también sigamos diseñando, no estamos con el mundo de las artes. Y también por más que hagamos estudios urbanos y de población, no estamos con las letras. Y no es que no pertenezcamos a ninguno, sino que pertenecemos a todo. Entonces tenemos que saber un poco de todo, un poco de sociología, de antropología, de diseño, de estructuras, de tecnología. Entonces, el tener que tener la mente tan amplia hace que muchas veces ahí entre el conflicto, ok. ¿no? Porque poner un muro en algún sitio tiene demandas tecnológicas porque alguien tiene que usar máquinas para construirlo. También hay demandas materiales porque ese material viene de algún lado. Hay una demanda ambiental porque quizás ese muro contamina. Hay una demanda social porque quizás ese muro genera una barrera entre comunidades, entre personas. Ese muro tiene también implicancias de diseño, porque también quizás no es bonito o afecta la estética del edificio o del entorno. Entonces, hay muchas repercusiones con cada una de las cosas que hacíamos. Por eso que decía, cada trazo, cada cosa tiene una intención. Entonces, el simple hecho de poner un muro ya es una toma de decisión fuerte. Claro, Y tener esa responsabilidad da miedo a veces, porque diseñar un edificio, diseñar una ciudad, no solo es diseñar una pieza que quede y ya, sino que la idea es que sirva a la gente. Nosotros casi nunca diseñamos para nosotros mismos. Tenemos que pensar en un grupo de gente grande o el que nos den el encargo para que habite el edificio que nosotros vamos a hacer. Entonces, nosotros somos los responsables del estilo de vida de esa persona que va a estar dentro. Y eso también es una carga fuerte. claro. Entonces, creo que ahí radica la dificultad, de que tenemos que tomar decisiones y muchas veces este miedo que tenemos nos juega en contra. Y es ahí donde viene la amanecida, porque es que nosotros nos quedamos pensando muchas veces en tantas cosas que también a veces pecamos de perfeccionistas, que hasta el último momento queremos seguir y seguir y seguir metiéndole cosas, Claro. eh, que hace que uno se tome más horas de las que no debería, porque en realidad eso también afecta un montón, ¿no? Por algo es que yo también durante este proceso, o sea, yo he estudiado arquitectura, pero a la par he seguido bailando, porque era mi medio de relajarme y era mi forma de poder despejarme un ratito de arquitectura y de ese mundo y poder liberarme, ¿no? Y Claro. poder expresarme a través de la danza. Entonces creo que también muchos de nosotros como arquitectos, todos tenemos un hobby por ahí metido, ¿no? Hay gente que se dedica a la fotografía, otros a hacer cycling, otros se van a hacer maratonistas, otros o intentan serlo, Yo, por eh, ejemplo. otros bailamos y así, hay gente que se dedica a viajar y creo que son esos otros gustos los que nos convierten en arquitectos, en verdad. Porque si no me hubiera gustado tanto el folclore, yo no hubiera hecho mi tema de tesis y no me dedicaría al mundo de la historia. Quizás hay gente que por el hecho de no viajar tanto, no se dedicaría al urbanismo y a diseñar ciudades porque no conocen más ciudades de la que vive.
o cosas así. O a gente que le gustan los museos termina trabajando en cosas similares y siempre pasa. Entonces, la salud mental en arquitectura es un tema delicado, Ok, eh, pero es que también las facultades nos exigen algo, pero también la exigencia viene de uno mismo, ¿no? Y también la forma en la que cada uno se organiza y cómo puede llevar a cabo la carrera, eh, viendo, quizás te va a tomar más tiempo que otros, pero si es que de verdad es lo que te gusta, adelante, porque la universidad es una etapa y tal ahorita cual. yo me he dado cuenta, y es algo que recién he aprendido, que todo lo que pasé en la universidad es una etapa, es algo temporal que ya se acabó y ahora más bien estoy en otro momento. Claro. Y eso me enseña a que siempre hay algo más allá de lo que estoy haciendo ahorita. Ujú. Y eso también es el objetivo de la arquitectura misma, porque estamos diseñando cosas que quizás ahorita no le veamos el fruto, pero de acá a unos 50 años va a haber una comunidad que va a usar tu edificio, que va a usar tu parque, que va a usar tu ciudad Ujú. y la va a hacer suya. Y ese diseño partió de entenderlos, pero también de entenderse a uno mismo y Oh, cómo wow. cada uno también está reflejado en su diseño. Wow, qué inspirador, amigo, de verdad. Yo te escucho y si es que no sé, o sea, de verdad, me acaba de convencer de hacer una segunda carrera en arquitectura. Por favor. Claro, lo que acaba de decirme, luego me acuerdo de lo exigente que puede llegar a ser y yo que estudié comunicaciones, la verdad que no llegaría. Pero, Fer, gracias por esa reflexión, la verdad. Y ahora para cerrar con la entrevista, vamos a la parte final y quiero que me comentes quiénes fueron tus referentes en tu mundo o en tu experiencia profesional, en tu experiencia personal. ¿Quiénes han sido como que estos referentes que has tenido? Pueden ser docentes, pueden ser familiares, pueden ser amigos, los que tú quieras. Bueno, también, como te digo, en este proceso de intentar definir el tipo de arquitecto que voy a ser, obviamente los docentes me ayudaron un montón, ¿no? En las diferentes experiencias que he tenido. Por ejemplo, bueno, destaco nombres, ¿no? En particular, Adriana Scaletti es una profesora de la universidad que se dedica al tema patrimonio y la forma en la que me enseñaba, y la forma en la que también ella aborda sus trabajos, es la que me motivó también a meterme en este mundo y, y ver que hay opciones, ¿no? De carrera también Claro. vinculadas a eso. También el curso que mejor me fue, el que más he disfrutado de alguna manera en la facultad, ha sido mi taller de investigación con Willy Ludeña, que es un historiador, urbanista, súper importante también para la historia de la arquitectura peruana, Ok. más reciente. Un saludo para el gran Willy Y, Ludeño. y, y hasta ahora lo sigo apoyando en algunos proyectos Buenas. porque me enseñó que también investigar es la parte innata de un arquitecto. No podemos diseñar sin saber en dónde estamos, o para quiénes se lo estamos haciendo, o por lo menos tener una noción básica de dónde, en qué consiste el lugar o el edificio con el que vamos a trabajar. Ok. Entonces, esa carga de responsabilidad hacia la carrera me la enseñó y es algo que hasta ahora sigo. Pero también quiero mencionar a una profesora de mi segundo ciclo, Ah, que fue mira. una de las que, como te digo, durante todo este proceso de constantes crisis, me acompañó, que es Susana Su, que me acuerdo, ella me enseñaba dibujo Dibujo. y, y yo, obviamente con toda la manecilla encima, mis dibujos salían como que, como bueno, pues no, salían, Ah, bueno, pero salían. salían. Ya. Y ella en su feedback me decía, a tu lámina le falta amor. Y al inicio yo no entendía cómo diablos hago que mi lámina exprese amor. Este, Dime algo que pueda hacer, ¿no? claro, o sea, es Algo. como, no sé, mejora tu trazo, borra acá, dibuja acá, ¿no? Pero amor, ¿cómo saco amor? O sea, hasta que en una de esas nos da una charla en el que una clase, en la tercera, cuarta semana, de que la arquitectura es amor. Y si es que nosotros no tenemos amor, no podemos ser arquitectos. Porque primero que nos tiene que gustar lo que hacemos y también tenemos que sentir esa pasión por querer ayudar a más gente. Interesante. Entonces, si es que no le metemos pasión a esto, no funciona. La arquitectura no es una disciplina racional. Y tiene un componente importante, sí, pero también parte de las emociones, de los sentimientos, de cómo uno quiere expresar algo y cómo
buscamos también entender los sentimientos de otras personas para llevarlos a un edificio, a un espacio. Y entonces, si es que no le ponemos amor a tres líneas que podemos hacer en un papel, no esperemos ponerle amor a un edificio, Wow. ¿no? Entonces, ¿Qué te refieres? esa idea hasta ahora la tengo y es como cada cosa que yo esté metido le voy a dar todo el amor posible Claro. porque esto trasciende a mí mismo. Hay más personas que van a ser beneficiadas con esto, más que yo. Y quizás no sepan quién es el arquitecto que estuvo detrás dibujando cada uno de esos planos que llevaron al plan urbano, al edificio que están viviendo, pero también me queda la satisfacción de que hay gente que está viviendo mejor. Claro. Entonces, ahí entramos nosotros y creo que esa fue una de las mayores referencias que he podido tener para seguir avanzando. Claro, oye, y es una de las mayores referencias que he recibido yo de arquitectura también. Mira, no sabía, la profesora Susana, ¿cierto? Ajá. Un saludo a la profesora Susana que no solamente le enseñó a Fernando, sino también a todos los que estamos viendo este video, de que arquitectura y el diseño en general es amor. Así que, bueno, agradezco, Fernando, de que hayas pues mencionado tus referentes y ahora vamos a cerrar esta entrevista con el mensaje que todos los entrevistados dejan y que van a dejar a los interesados en esta carrera. ¿Qué les podría decir a los que están interesados en arquitectura? Bueno, ya les dijiste que la carrera es difícil, ¿no? Pero, ¿qué les podría decir a ellos? Eh, bueno, muchas cosas en verdad, pero en resumen, creo que parto de esto último. No podemos hacer algo si es que no sentimos que estamos en el lugar correcto. Quizás al inicio tengamos muchos miedos, muchas dudas, pero si es que de verdad es algo que nos gusta y algo que queremos estar, apostemos con ello y a darle con todo. Además, la arquitectura es una disciplina que necesita que seamos muy curiosos. No nos quedemos en nuestras casas, porque si queremos diseñar ciudad, tenemos que conocer más ciudades. Si queremos diseñar museos, tenemos que conocer más museos. Entonces, salgan a caminar, observen mucho, dibujen mucho. No necesitas saber dibujar tampoco para ser arquitecto, solamente expresar cosas con tu mano. Y con tal de que se entienda, ya es un buen dibujo. Así que no le tengamos miedo a soltarnos, a tomar decisiones, a proponer cosas, porque al final eso es lo que nos lleva a ser buenos arquitectos después. Así que pensemos siempre en que estamos haciendo cosas por un bien mayor y eso parte de saber y conocer muchas otras disciplinas. Entonces también estemos abiertos y prestos a escuchar a más personas, a aprender de ellos y eso nos convertirá luego en los arquitectos que queramos ser. Qué gran mensaje, Fer. De verdad, yo creo que quien te escucha quisiera estudiar arquitectura, empezando por mí. Y bueno, Fer, gracias por la entrevista, gracias por los mensajes que le has dado a los chicos que están viendo esto o a la gente que está viendo esto, porque creo que aquí, a estas alturas, creo que ya hasta padres de familia lo están viendo preocupados por qué carrera van a estudiar sus hijos. Y me parece buenazo todas las reflexiones que has dado, contar tus experiencias, tus errores y todo lo que suma para que pues, en lo que te has convertido hoy, ¿no? O sea, todo suma para saber qué arquitecto eres hoy en día y la verdad que agradezco que lo hayas hecho. Así que muchas gracias, Fernando, por venir aquí y por aceptar la invitación. No, nada, al contrario, más bien gracias por invitarme porque sé que quizás, inclusive mucha gente que ya está estudiando arquitectura también tiene las mismas dudas y que las va a seguir teniendo, inclusive ya luego de egresados. Así que nada, más bien gracias y felicidades por este proyecto porque sé que es súper importante. Gracias, amigo, gracias, amigo. Vamos a intentarlos. Recuerden que se vienen muchas más carreras y gracias por sintonizar esta entrevista también. Gracias a todos los que están aportando, a todos los que están compartiendo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, cuídense, nos vemos.